Capítulo 528. The Beginning After the End. Capítulo 528. Una chispa de éter. Desde el punto de vista de Lilia Elstea. Interludio. Presión. Restricción. Control. Creciendo, creciendo y creciendo. Y entonces, liberación. No repentina ni explosiva, ni una erupción violenta, sino una liberación de la fuerza antinatural. Lenta y suave. Un paso suave hacia la disonancia del orden natural. Un reconfortante movimiento hacia adelante, hacia atrás y a través del tiempo. Decadencia. Entropía. Expansión. La presión disminuye, luego aumenta y vuelve a disminuir. El agujero es muy pequeño, y a medida que se acerca, la presión aumenta cada vez más. Un soplo de partículas de amatista se desborda de la fuente de la llama eterna, encontrando conocimiento y nombres en el vasto mundo. Al principio, es atrapado por una fuerte corriente, como un río, impulsado hacia arriba a través de la espiral de las reliquias. También hay más éter, un río de partículas densas que fluye constantemente desde el vacío de vuelta al espacio físico, y los mecanismos de las reliquias se alimentan de él incesantemente. Pero la chispa serpentea, esquivando las máquinas hambrientas y devoradoras. Gira, corta y danza como una hoja en la superficie de un río caudaloso, solo que este río asciende a través de kilómetros y kilómetros de la torre. La espiral resulta familiar pero inhóspita, como una pesadilla olvidada tras el despertar. La chispa atraviesa espacios etéreos de física distorsionada y gravedad desafiada, de irrealidad materializada. La vida late dentro de la torre, la chispa siente los ecos de antiguos odios y la confusión de los nuevos nacimientos. Árboles imponentes, aguas profundas, ondulantes dunas de arena y nieve. Zona tras zona. Capítulo tras capítulo. La chispa se desliza en espiral a través de una enorme cúpula blanca, pasando junto a garras de las sombras y osos fantasmales, criaturas de las relictoms, nacidas fuera de la realidad física, teñidas por el caos constreñido del vacío, pero se detiene ante una anciana de pelaje blanco. Sube lentamente unos escalones toscamente tallados, abandonando su hogar en la tundra nevada hacia otro reino que no comprende ni puede comprender. La chispa abandona la puerta más alta de la espiral, emergiendo en un paisaje de imponentes montañas. Flota sobre escarpados afloramientos rocosos, pasa junto a elevados nidos repletos de brillantes aves, atraviesa las hojas rosadas de los árboles que se aferran a las cimas y cruza un puente de gemas que refleja un arco iris de colores. Los pasillos y cámaras por los que se arremolina al otro lado están vacíos y sin vida. Un imponente castillo, que alcanza el límite de la atmósfera de este mundo, ahora vacío como una tumba. Cerca, se oye una llamada. Una llamada para que el éter tome forma. Curiosa, la chispa atraviesa una ventana y atrapa una corriente descendente, descendiendo por la ladera de la montaña hacia la llamada. A su alrededor, otros grupos de éter hacen lo mismo. La chispa se hunde en una grieta de la montaña, deslizándose como el viento hacia las profundidades de la piedra aplastante. El monte Geolu se agita, despertando, o quizás solo soñando, revolviéndose en su sueño, en lo más profundo de su ser. Más cerca, la llamada de la presencia suplicante se hace más fuerte. Una caverna se abre a su alrededor, iluminada por el resplandor azul de un estanque que sustenta la vida. El estanque tiene su propia gravedad, atrayendo la chispa, pero la atracción es más intensa. Una mujer, una dragona, la reina dragón, Mirindrat, se arrodilla ante el estanque, brillando con éter. Su voz y su voluntad intentan tejer un hechizo sobre el estanque. No, no sobre el estanque, sino sobre lo que yace en su interior. Vida tras vida, muerte. Los muertos. La chispa se acerca, girando primero alrededor de Mire, luego alrededor de Kesesindrat. No un cuerpo. Carne, hueso y descomposición. La chispa escuchó. Mitad súplica, mitad guía, el hechizo es de disolución. Liberación. Un regreso. Se siente bien, agradable y natural, y entonces la chispa responde, uniéndose al resto del éter, sumergiéndose en las aguas vivificantes, que se tornan púrpuras pero brillan con mayor intensidad.
Ondas agitadas rompen la superficie, lamiendo la carne en descomposición. Comienza a deshacerse, sus componentes nutriéndose y revitalizando la influencia vivificante del estanque. Vete en paz, querido esposo, y descansa por fin. Durante demasiado tiempo, se te ha pedido que cargues con el peso de un mundo en tu conciencia. Intenté compartir tu carga, pero lo que hicimos para proteger a nuestro pueblo, Mirindrat pasa los dedos por el agua azul brillante, con lágrimas en el rostro. Perdóname por decir esto, mi amor, pero me alivia poder finalmente dejar atrás esta carga. Si la mirada penetrante de los depredadores se vuelve contra nuestro pueblo, sabrán el precio de su sacrificio. Solo espero que la generación que dejaste atrás pueda protegerlos. Dentro del estanque, el éter bullía alrededor de los dedos de la mujer, pero ahora la chispa vaciló. Esta vez era diferente. No era disolución, sino destrucción. Retrocedió, abandonando el estanque, pero llegó más éter, atraído por la súplica anterior. Había ira en él. Odio. La destrucción la llamaba. Y así, la chispa atrapó la brisa y salió de la cueva, elevándose en el aire, hasta que pudo contemplar la inmensidad de la tierra que se curvaba lentamente bajo ella. El monte Geolu se mueve. El castillo Indrat, se agrieta como si fuera de arena, desmoronándose en el abismo entre los dos picos en una nube de polvo impenetrable. Una alta torre se derrumba sobre el puente arcoíris. En cuestión de segundos, el castillo desaparece. La chispa se enciende en el borde de un rayo de sol reflejado y se propaga a lo ancho del anillo. Baila y se mezcla con el éter que forma la burbuja atmosférica alrededor del anillo, luego se derrama a través de él y cae kilómetros hasta el siguiente anillo. Un viento potente barre la yerba verde azulada hacia una aldea sencilla pero extensa. La chispa ha llegado al centro de la aldea, temblando y girando en el aire, hasta que gira en círculos alrededor de una serie de postes cada vez más delgados y altos que se alzan desde el corazón de la aldea. La batalla ha terminado. Dos figuras ocupaban los puestos, aunque una docena más observaba discretamente desde el suelo. Una era un asura delgado y musculoso, Panteón, entrenador, hermano, Cordry Chestes, y la otra, una joven humana, Eleanor Leshwin. La chispa giró alrededor de la pareja, entrelazada en una nube de éter que ninguno de los dos podía sentir. Ambos mantienen una postura idéntica, balanceándose sobre los pilares sobre la punta del pie izquierdo, con la rodilla izquierda flexionada, el tobillo derecho apoyado en ella y la espalda recta. El panteón sostiene una viga de madera sobre sus hombros, con los brazos extendidos a lo largo de ella, mientras que la joven humana sostiene un trozo de metal plateado y ligero. Tiembla, pero no se cae. Sí, lo sentí en mi viaje a la superficie, dice Cordry sin que su discurso altere su impecable postura. Supongo que no lo entendí, responde Eshie, luchando por mantener su posición. Espero que prestes más atención a tu entorno, Eleanor, la reprende Cordry con suavidad. Cuando regreses a la superficie, tómate un tiempo para sentir el movimiento de tu maná. Está cambiando drásticamente. Se está aflojando. Si esto tiene algo que ver con la aguja de las reliquias o con Epeotus, tu hermano debería saberlo. Bueno, puedo preguntar, dice Eshie, subiendo el tono. Cordry responde con una mirada seria, y ella se estremece, la tensión en sus músculos la hace tambalearse en el poste. Es decir, prestaré atención, maestro Cordry, y por supuesto hablaré con mi hermano. La chispa se hunde, rozando las manos de la niña y el fragmento de plata, y luego se aleja, pasando el borde del segundo anillo y cayendo en lentos círculos hasta el tercero, el más bajo. Toca la cresta de las olas espumosas que bañan la orilla de otro pueblo. Unos niños juegan en el agua, y la chispa lo supera en espiral antes de seguir adelante. La espiral, las reliquias, se eleva de nuevo, y el éter es atraído de nuevo hacia ella. Decenas, cientos, incluso miles de receptáculos atraen el éter, y otros grupos de partículas reaccionan con entusiasmo, penetrando en cristales y runas para potenciarlos. La chispa, sin embargo, los atraviesa, continuando por la espiral, zona tras zona, familiar e incómoda. Cerca de la base de la espiral, las zonas dan paso a edificios poblados. Gente. Miles de personas.
La chispa flota entre el cabello y susurra en los oídos, erizando el vello de la nuca. Se detiene en un pequeño grupo de chispas de vida, una de las cuales ejerce atracción. Una chica, de pelo corto y rubio, se levanta. Ada Granbell. Sus compañeros la observan con incertidumbre. Todos jóvenes. Todos asustados. ¿Estás segura, Ada? No necesitamos. Si tienes miedo de ascender, estás en el lugar equivocado. Sus palabras cortaron las de su compañero. Salieron de su lengua como chispas de una hoguera. Me lo quitó todo. No dejaré que se lleve también las reliquias. Lo haré. Estamos contigo, por supuesto, dice otro, y luego se van. Ascendente. Una fuerza gravitacional aleja la chispa de ellos, llevándola al centro de la espiral, donde una estructura cristalina rodeada de piedras rúnicas orbitales teje una red a través de la espiral de las reliquias. Hilos de éter conectan la mente incorpórea que la habita a través de toda la estructura. Hiae. Jin. La guardiana. Intenta alcanzar la chispa, pero ésta la esquiva. Otro éter responde, siendo atraído hacia su maquinaria. La chispa se dispara, sale por la puerta y cruza la ciudad que ahora rodea la base de la espiral. El flujo de éter es intenso, una corriente que se arremolina entre las cimas de las montañas Colmillo de Basilisco, ahora también un anillo que separa el dominio de Alacria de la espiral. Caravanas de personas trazaban líneas rectas y antinaturales a través de la llanura entre las montañas, como los radios de una rueda. Todas sus diminutas chispas ardían con fuerza, y por un momento, la chispa se unió a la corriente que fluía por las montañas. A medida que avanzaba, un viento fresco lo arrastró hacia el sur, pasando junto a la ciudad de Cargidan. La ciudad rebosaba de vida, todos se sentían atraídos por una imponente biblioteca, y la chispa surgió de la nada. Dentro, la gente, alacrianos, humanos con sangre de basilisco, debatía, gritaba y celebraba. La chispa se dirigió a uno en particular, alrededor del cual se aferró el éter, como si observara con interés. Cuernos oscuros enmarcan su cabeza como una corona entre su cabello azul marino. Sus ojos rojos miran a su alrededor, serios y pensativos. No tiene vocación, pero su atractivo es intenso. Caerá de Noir. Hermana, hija, compañera. Rica en la sangre del clan Britra de Asuras. Acepto su nominación para apoyar y representar a la ciudad de Cargidan en la nueva asamblea de Alacrian. Le agradezco su confianza y estoy decidido a demostrar que soy digno de ella. La chispa fue sacudida por un repentino remolino de otras partículas de éter, impulsadas por una marea creciente de maná. Relámpagos y explosiones se dispararon al cielo alrededor de la biblioteca, y la chispa cayó por una ventana, para luego elevarse de nuevo, cabalgando las conmocionantes olas de maná. Hinchándose, salió disparado, ardiendo como un resplandor violeta en los bordes de los amarillos, rojos y azules del maná. Un viento frío y la interacción del maná del agua y el aire lo llevaron río abajo hasta las fronteras de Sesclar. Allí siguió los ecos del lugar donde antaño se alzaba el gran escudo hasta llegar a un tramo de acantilado donde se está reconstruyendo una gran finca. A su alrededor, los trabajadores se afanaban en canalizar maná y blandir herramientas, pero en medio del bullicio, una sola mujer permanecía inmóvil. Salvo por el sutil chasquido de sus uñas, que detenía y reanudaba, chasqueando, notando, forzando la quietud y repitiendo. La chispa se unió al resto del éter que flotaba cerca de la mujer, con cuernos, cabello perlado, severa, una mano en la sombra. La guadaña Ceris Britra. El maná se derramó por el aire, y Ceris tomó un pergamino medio enrollado. Suspiró, sonrió y saludó. Garabateando algo en el pergamino con una pluma mojada en tinta, creó otra pequeña cascada de maná, que la chispa silbó tras él. Por favor, transmita mis felicitaciones a la representante de Noir, decía el pergamino. Sus palabras resonaron en su interior. Me complacerá mucho verla ascender en los círculos políticos mientras me alejo de mi merecida jubilación. No me cabe duda de que muy pronto será presidenta de la Asamblea. Girando alrededor del maná en rápida evolución, la chispa se desvió y siguió un hilo de éter que serpenteaba hacia el este, hacia Etril, rodeando las bases más anchas de las montañas, sobre la ciudad de Nirmala y dirigiéndose hacia la costa.
El éter descendió sobre el pequeño pueblo de Maerin, donde una mujer, sirvienta, la rosa negra de Trill, Mawar Britra, invoca maná en forma de sombras para reparar un edificio. Muchas chispas vitales se congregan en el lugar de la reconstrucción, donde una estructura, una escuela de magos, se ha derrumbado parcialmente. El éter se acumula alrededor de dos jóvenes trabajadores, rodeándolos y tocando sus marcas, runas de hechizo. Se detienen, mirándose. El chico, hermano, superviviente, escudo, Sesmilvieu, se inclina y presiona su frente sudorosa y sucia contra la chica, hermana, superviviente, centinela, Maila Fairbeater. Ella sonríe y le da al chico un beso rápido y secreto antes de volver a su trabajo. El éter fluye a su alrededor antes de continuar hacia el mar lejano, pero la chispa permanece. Un maná pesado de atributo tierra se aferra a los escombros de una roca epeotana que ya fue extraída del cráter que contenía la mitad de la pequeña escuela. Rodó por el suelo mientras la joven pareja movía rocas y cargaba rocas. Pronto, la llamada es demasiado fuerte para ignorarla, y la chispa abandona la ciudad de Maerin, siguiendo el éter que fluye sobre la costa y las corrientes de viento y maná que trazan un rumbo entre continentes. Leviatanes transformados nadan en el océano, donde quizás alguna vez estuvieron sus hogares ancestrales. Alacria desaparece detrás y Dicaten se acerca desde el frente. Las corrientes etéreas se dividen, algunas hacia el este, otras hacia el sur. La chispa sigue la costa este, arremolinándose con los vientos que llegan de los acantilados, oscilando de un lado a otro a lo largo de la orilla, impulsada por los cambios en la presión atmosférica y las bolsas de maná atmosférico que compiten entre sí. Abajo pasan pequeños pueblos pesqueros, junto con las cicatrices de batallas pasadas, y luego una extensa ciudad amurallada se alza en la distancia. La chispa se sumerge en la bahía de Tistin, arremolinándose en las corrientes, flotando en las velas de pequeñas embarcaciones antes de ser atrapada por una columna de vapor de un gran barco y lanzada al aire. Se oye un fuerte llamado desde el palacio, y la chispa revolotea sobre las afiladas agujas antes de ser lanzada como una hoja a través de una ventana abierta. El éter se ha reunido en torno a un viejo dragón con cicatrices, Caronte Indrat. Permanece en silencio mientras otros 5 se sientan alrededor de una mesa ovalada, enfrascados en una conversación. La chispa también se siente atraída por él, momentáneamente absorbida por la corriente etérea más amplia. Alrededor de la mesa, otros también atraen el éter, algunos más que otros. ¿Pasamos lista?, preguntó Lilia Elstea, con expresión seria y ojos brillantes. La chispa se apoderó de la pila de papeles que tenía delante. Catilin Gleider, en representación de Tistin. El cabello oscuro de Catilin enmarca un rostro pálido y firme mientras levanta una mano delicada. Caspian Bladeart, representando a Blackburn. Un hombre delgado de rasgos afilados, bigote fino y gafas sin montura levanta una mano y una ceja a la vez. La chispa surgió de una ráfaga de viento que le alborotó el cabello oscuro. Astera Oldermen, ciudad de Calberg. Madame Astera golpea la mesa con los nudillos. La chispa la recorre y gira alrededor de la pata. Lilia continúa con su lista, y representantes de ciudades de todo Sapin levantan la mano. La chispa regresa a Caronte, cuya atracción es más fuerte que la de los demás. Y por supuesto, yo, Lilia Elstea, en representación de Cyrus. Bienvenidos a la tercera reunión oficial del Alto Consejo de Sapin, dice Lilia, mirando a su alrededor con una sonrisa nerviosa. Tenemos un invitado especial hoy, Caronte del clan Indrat. El dragón avanza, pero la chispa escapa por la ventana, elevándose sobre la ciudad y luego hacia el sur. Pasa sobre el lago Espejo y la ciudad de Karn, pero disminuye su velocidad a medida que los bosques y campos de Sapin dan paso a dunas, kilómetros de arena interminable y barrancos rocosos. El éter se ha acumulado bajo el desierto, contenido por el denso maná de la tierra. La atracción es fuerte aquí. Corrientes de éter se congregan desde todo el continente y se adentran en los túneles. La chispa se dispara por uno de estos túneles y penetra en la colmena invertida que es la ciudad de Vildorial. Chispas de vida se amontonan, llenando cada calle, cada terraza, incluso los tejados y las balaustradas de piedra flotantes, todas enfocadas hacia el centro de la ciudad. Se ha erigido una arena de gladiadores al aire libre de la caverna. Rayos de maná y cadenas la sostienen,
pero aún se estremece con cada poderoso impacto. En el centro de la arena, dos enanos se enfrentan, Daimor Silvercell, un joven moreno con talento para la hechicería, y Skarne Artborn, un hombre algo mayor, de barba rubia y rostro ceñudo. La arena resplandece con lava hirviente a través de las grietas de su superficie. Las piernas de Skarne están revestidas de piedra, con una pesada hacha de obsidiana aferrada en sus puños. La lanza y el arma se curva en el aire, girando hacia Daimor, quien la desvía con una repentina explosión de maná y calor, y se hunde en una de las grietas. Mientras Skarn se gira para buscarlo, Daimor emerge de otra grieta y lo golpea en la espalda con un reluciente martillo de acero. Skarn se desploma, y Daimor sostiene el martillo sobre su cabeza. Tras una batalla brutal, pero técnicamente fascinante, el 93º combate de la prueba del rey le toca a Daimor del clan Silvercell, quien derrotó a su oponente, Skarn del clan Earthborn. La voz de un locutor resuena en la caverna. Daimor avanza a la siguiente ronda, mientras que Skarn queda eliminado. Gritos llenan la ciudad, vítores y abucheos a partes iguales. La chispa persiste, atraída por la densa presencia etérea, mientras varias batallas más rugen abajo. Entonces, bajo una presión repentina, una combinación de aire caliente y maná, asciende por una serie de grietas y regresa a la superficie. Vientos más fríos la atrapan, empujándola hacia el este, pasando las grandes montañas al sur de la aguja de las reliquias antes de sumergirse en el claro de las bestias. Un denso bosque se extiende ante nosotros, rico en éter que emana de la espiral. Sumergiéndose bajo las ramas entrelazadas del dosel, la chispa sigue el rastro de una jauría de perros del bosque. Las criaturas se agitan ante cualquier leve movimiento de aire o sonido agudo. Atraída más allá, la chispa gira alrededor de la base de un árbol muerto, uniéndose a un conjunto de partículas etéricas. Justo cuando la jauría llega al lugar, uno de los perros, que alberga un conjunto de éter, se congela. En respuesta, el zorro de pesadilla oculto salta de su escondite, haciéndose visible justo antes de que sus fauces se cierren sobre la garganta de otro perro. La manada se lanza en una carrera desesperada, mientras el zorro de pesadilla aúlla a su presa. La chispa sigue a la manada que huye, zigzagueando salvajemente entre los árboles. Las copas de los árboles crujen, y se oye un destello y un rugido ensordecedor cuando un halcón se lanza sobre la manada, agarrando al perro más pequeño y lento justo detrás de sus cuernos. La bestia grita de dolor cuando el halcón trueno la levanta con sus garras, luchando por sujetar al perro que forcejea. Mientras el halcón surcaba el dosel, la chispa lo seguía. Lentamente, los forcejeos del perro del bosque cesaron a medida que su chispa vital se desvanecía. Entonces, el halcón de trueno comenzó a descender hacia un nido, donde residían 4 pequeñas chispas, pero la chispa continuó hacia el norte, atraída por otra fuerza distante. El maná atmosférico fluía constantemente hacia el norte, atraído por un gran vacío, y la chispa se abalanzó sobre la corriente hasta que el bosque dio paso repentinamente a una extensión de yerba ocupada por una creciente hilera de edificios. Nuevas estructuras surgieron lentamente del suelo mientras la chispa flotaba alrededor de una mujer, de cabello rojo fuego, vasalla lacriana, Lyra Dreide, que lideraba a un pequeño grupo de magos en la tarea. Es impresionante lo lejos que ha llegado en tan solo unos meses, dice otra mujer. Bajita, con brillantes ojos naranjas, un fénix. Soleil, del clan Asclepio. Debes tener alojamiento para, ¿cuánto? 10.000 alacrios ahora. Nuestro asentamiento se extiende ininterrumpidamente desde la base de la aguja de las reliquias hasta la costa este, respondió Lyra con orgullo mientras la chispa se asentaba en el éter que la orbitaba. Y los túneles para el nuevo ferrocarril continental ya están excavados. Ah, lo entiendo. Renkain 4 apenas habla de otra cosa durante sus visitas al santuario. Pero no quiero molestarte. Indícame dónde está la madre embarazada y te dejaré volver a tus tareas. La casa de 2 pisos con el techo morado, quizá 15 edificios más adelante. Lyra mira furtivamente al fénix y se acerca. La chispa es absorbida por la pequeña nube de éter que la rodea. Si pudieras, podrías prestar especial atención a la biología del bebé. La madre es alacriana, pero el padre es un hombre de Tistin.
Considerando nuestro linaje, creo que nos beneficiaría comprender mejor estas cruces. Soleil arqueó las cejas con interés. Ya veo. Sí, estaré atento. Creo que ustedes nacen con su núcleo, mientras que los dicatianos no, ¿verdad? La conversación continuó un breve instante antes de que Soleil se alejara y Lyra volviera su atención al edificio. La chispa la rodeó rápidamente antes de continuar hacia el norte, rumbo a Elenoir. La yerba se extendía kilómetros al norte, cubriendo la ceniza. Aunque el maná del viento no parecía diferente, quizás más fino, el maná de la tierra adherido al suelo estaba repleto de la esencia de Peotus. Extraía maná de agua de los acuíferos más profundos, aquellos que no se habían visto afectados por la devastación, y este maná traía agua a la superficie. Aunque era principalmente yerba, el paisaje estaba salpicado de algunos arbustos y árboles pequeños, transportados por el viento desde el claro de las bestias o las montañas lejanas. El paisaje está casi completamente vacío, pero hay una fuerte atracción hacia el norte, y pronto la chispa, aún sobre las mareas de maná, se encontró sobre una pequeña arboleda en medio del desierto gris, con no más de 100 árboles a medio crecer y otros tantos retoños. El maná llena los árboles, y una gran bolsa de éter se concentra alrededor de dos figuras entre muchas chispas vitales. La chispa se acerca con avidez, como quien regresa a un viejo amigo, y se une al éter aglomerado. Tessia Eralit, con el cabello brillante al sol, se inclina sobre un árbol recién plantado. Partículas doradas y grises danzan en la punta de sus dedos, apartando la nube de éter para hacer espacio. El maná en la tierra responde y se extiende hacia las raíces del árbol. Comienza a crecer rápidamente, de 15 centímetros a más de 60 centímetros en segundos, con nuevas ramas brotando y hojas expandiéndose y brillando. La chispa, en su excitación, se hundió en el delgado tronco, recorriéndolo junto con el maná, y al resurgir, delgadas venas moradas se extendieron por las hojas. Un elfo mayor, Virion Eralit, se arrodilla y pasa sus dedos por una hoja. ¡Qué extraño! Ya hay casi 2 docenas. ¿Y estás seguro de que no hiciste nada diferente? Nada, dice Tessia, reclinándose y observando el arbolito con desconcierto. Quizás sea algo en la tierra, o en la atmósfera. La magia que actúa ahora tiene tantas capas diferentes, semillas almacenadas, la tierra de Peotus, crecimiento forzado por la magia vegetal, los efectos destructivos persistentes de la técnica del devorador de mundos. Levanta la vista. Incluso los anillos de Peotus podrían tener algún efecto, o la espiral de reliquias, incluso desde esta distancia. Sus dedos recorren las venas moradas. Quizás el éter. Te sigo diciendo que traigas a tu prometido para que lo examinen, refunfuñó Virion, levantándose y cruzándose de brazos. ¿En qué está tan ocupado? Está jubilado, ¿verdad? La mirada de Tessia, una mezcla de preocupación e incomodidad mezclada con un suave reproche, hizo que Virion se estremeciera. Ahora siempre está trabajando. Hay algo que no me cuenta. Bajó la cabeza, y la densa nube de éter se estremeció. Estoy preocupada por él, abuelo. Va, respondió Virion, levantando las manos. ¿Cuándo ha servido de algo preocuparse por Arthur Lechwin? Prometió casarse contigo, y estoy seguro de que eso significa que se quedará para cumplirlo. Tessia levantó la cabeza de golpe, se acercó a Virion y lo abrazó fuerte, presionando su rostro contra su hombro. Quiero que se quede más tiempo, pero ha estado usando tanto de su éter que incluso su conexión con Regis se ha debilitado. La chispa flotó cerca, pasando junto a la pareja. Lo siento, Tess, dice Virion con voz ronca. Estoy siendo egoísta. No deberías estar aquí. Vamos a llevarte a casa, vale, pequeña. Mientras Tessia contempla el lejano oeste, la chispa se dispara a lo largo de su línea de visión, elevándose sobre el desierto vacío, las grandes montañas, y descendiendo sobre una ciudad en expansión, que pronto será una ciudad recién nacida. Miles de chispas de vida ocupan los edificios recién construidos, una mezcla de elfos, humanos y asuras. El maná ruge bajo tierra mientras el calor y el ruido resuenan hasta Asber, pero la chispa se dirige directamente a la vasta finca a las afueras de la ciudad. El éter es denso aquí, bulle cada vez más a cada instante, de modo que el aliento se ve empujado y sacudido,
incapaz siquiera de acercarse al principio. Poco a poco, incapaz de resistir la atracción, se acerca cada vez más, hasta que entra por una ventana, baja por una escalera y se abre paso hasta una acogedora cámara del sótano. Gruesas alfombras cubren el suelo, y estanterías que llegan hasta el techo rebosan de pergaminos y libros. Un fuego púrpura danza en una pequeña chimenea. 3 figuras están sentadas en el suelo, en el centro de la habitación. El primero, que atrae activamente el éter, casi captura la chispa. La forma de lobo, de un negro intenso con ojos brillantes y una melena de llamas etéreas, no se da cuenta de que la chispa elude la atracción. Aunque el éter gravita hacia la chica a su lado, Regis y Sylvie, ella no intenta influir en él. Tiene las piernas cruzadas, los brazos descansan relajados sobre las rodillas, las palmas hacia arriba y los dedos doblados. Sus ojos dorados están abiertos, pero desenfocados. Arthur Lechwin forma el tercer vértice de su triángulo. Su núcleo es un espacio muerto en su pecho, una esfera agrietada que encierra los fragmentos destrozados de una segunda esfera agrietada. No manipula el éter, absorbiéndolo, purificándolo y expulsándolo para su propio uso, pero el éter llegó de todos modos. La chispa vital de Arthur brilla con fuerza en el éter. Resplandece, luego titila, y luego vuelve a su estado natural. Sigue sin funcionar. Las palabras de Arthur flotan en el aire como si lo pusieran a prueba. Pero sabemos por qué. Solo estamos perdiendo tiempo y esfuerzo intentando lo mismo de siempre. Es hora de pasar a la siguiente fase. Siempre supimos que llegaríamos a esto. Mira, sé que no quieres que siga dándote éter el resto de tu vida, pero esto parece una escalada innecesaria, dice Regis, mientras la chispa da su primera vuelta alrededor del trío. No hay vuelta atrás si no funciona o algo sale mal, lo sabes. Podemos ir despacio. Sabes que no me importa, lo sé, Regis. Los ojos dorados de Arthur se vuelven hacia su compañero, no con irritación, sino con comprensión. Pero ya hemos dado muchas vueltas a esto. Mi núcleo es el problema. Sé que piensas que estoy siendo descuidado, pero hemos hecho pruebas y teorizado. Todos sabemos que este es el siguiente paso. No hay razón para seguir posponiéndolo. Sin motivo, responde Regis, agitado. ¿Qué tal vivir hasta tu boda? O el hecho de que no sepas qué nos pasará a Sylvie y a mí si te cortas el cordón umbilical. Podemos ir despacio. Paso a paso. La agitación de Regis se filtra al éter, que se arremolina por la habitación, haciendo que el fuego se convierta en una amatista ardiente. Sylvie lo mira y él se estremece, sintiendo la presión. Se puede sentir la cantidad de éter en la atmósfera. Tanto que está expulsando el maná, al menos aquí. Creo que Arthur estará bien, incluso sin su núcleo. El éter sigue en su cuerpo, manteniéndolo con vida, y la rueda sigue girando, interrumpe Regis. Siento como si estuviéramos teniendo la misma maldita conversación una y otra vez. Sé que es difícil con nuestro vínculo tan tenso. El tono de Arthur es reconfortante, sus palabras lentas y tranquilizadoras. El éter siempre ha sido la clave de la comprensión. Y puedo sentirlo. Al impulsar la voluntad de miré a su segunda fase, pude mirar hacia adentro como no lo había hecho desde la Tierra. Su sintonía con el Vivum es difícil de explicar y sé que no lo hice bien, pero puedo sentir mi propia fuerza vital. Si logro superar esta última barrera, la estabilizaré, pero sigo sin entender cómo este montón de éter y fragmentos del núcleo destrozado podrían ser el problema. Destruir lo que queda de tu núcleo es simplemente, el lobo de las sombras se pone de pie de un salto, gira en un círculo cerrado y se sienta exactamente donde estaba antes. No es descuido. Es temerario y estúpido. Los ojos de Sylvie se encuentran con los de Regis, y él deja escapar un suspiro de derrota. Confiamos en ti, Arthur, dice, como si hablara por ambos. Solo tenemos miedo. Por ti. Y solos, murmura Regis, sus palabras apenas agitan el aire frente a él con su respiración. Hunde la cabeza entre sus patas. La chispa se movió hacia Sylvie, rozándola como un gato, reconfortante y posesiva, empujando al resto del éter a hacer lo mismo. La mirada de Arthur permanece fija en Regis,
quien sacude su melena, gruñe bajo en su pecho y luego se disuelve en un pequeño fuego fatuo antes de desaparecer dentro de Artur. La chispa lo sigue. Juntos, viajan por canales similares a arterias hasta los restos del núcleo de Artur, donde Regis se asienta y comienza a absorber el éter. La chispa tiene que alejarse deliberadamente para evitar ser absorbida, pero pronto el cuerpo de Artur se llena de éter. Una presencia dentro de Artur, como una identidad separada, la voluntad de Mirindrat, se extiende al éter, pidiendo su apoyo y ayuda. Hay una herida en este cuerpo que necesita limpieza y sanación. Regis pulsa su éter como un faro, añadiendo una segunda capa para guiarlo. La chispa, intrigada, se desplaza hacia la corteza del núcleo. El éter circundante está endurecido y muerto. Vacía de energía y propósito. Antinatural. Incapaz de ser extraída y utilizada. La llamada vuelve. Rompe el núcleo. Sana la herida. A lo largo del núcleo, el éter empieza a obedecer, penetrando la superficie agrietada y endurecida. La chispa le sigue, primero lentamente, probando, luego con vacilación, luego con más agresividad. El éter sólido y muerto se disuelve bajo la tensión, y las grietas se ensanchan. Está funcionando. La voz de Sylvie se ahoga en el núcleo, pero oírla anima la chispa a arder aún más rápido, con más hambre. El núcleo se está partiendo, los bordes rotos empiezan a separarse. El cuerpo de Artur ya se siente más sano, más completo. Su chispa de vida brilla, cada vez más intensa a medida que la obstrucción del núcleo se elimina, erosionada por el éter. La voluntad también está ahí. Mire, situada entre los dos núcleos rotos con Regis. No consciente ni autoconsciente, pero cruda y perspicaz. El proceso no es rápido, pero tampoco lento. A medida que la mayor parte del núcleo etéreo destrozado desaparece, el éter pasa a la carne áspera y muerta del núcleo de maná. Donde el éter era duro, el núcleo de maná es blando y se derrite en instantes. Pronto, la cavidad está limpia, la carne sana y preparada. Regis sale de su cuerpo, y la chispa lo sigue, zumbando por la habitación, atrapada en un enjambre de éter animado. Ya sea en segundos o en horas, después de todo, la chispa no tiene noción del tiempo, todo el éter abandona el cuerpo de Artur. Sigue llenando la habitación, algunas partículas son absorbidas por Regis, otras se adhieren a Sylvie, pero ahora fluye más de vuelta desde la cámara del sótano. Mientras tanto, la chispa vital de Artur brilla con más fuerza en su cuerpo. Se mueve y cambia, como si, de alguna manera, hubiera tomado el control de su propia fuerza vital. Sin embargo, la atracción ha cambiado. La chispa ya no siente la atracción aquí, sino desde más lejos. Mucho más lejos. Lentamente al principio, pero ganando velocidad rápidamente, la chispa es arrastrada junto con el resto del éter, fluyendo de regreso hacia la poderosa espiral. Asciende a su altura máxima antes de atravesar las últimas barreras de la atmósfera superior, y luego más allá. Aferrándose a la luz reflejada, es llevada a través del espacio abierto, y la presión continúa disminuyendo. Sin maná. Sin éter. Sin súplicas. Sin presión. Pero todavía hay una atracción, que la aleja cada vez más. Entonces, la chispa etérea de partículas se contrae sobre sí misma, consciente de repente de la tensión que se posa sobre ella. Como ojos. Ojos en la oscuridad infinita. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.